Buenas, ¿cómo estás, querido alumno, querida alumna? Nos encontramos otra vez en esta clase número 4 para desarrollar nuestras actividades dentro de esta particular manera de conectarnos. Yo realmente no veo la hora de poder vernos cara a cara para poder discutir estos temas de gran importancia para nuestra convivencia en la sociedad. Y una de ellas es la que vamos a tocar el día de hoy, que es la participación ciudadana. ¿En qué consiste? Los fines, objetivos que tiene y cuáles son esos mecanismos que nosotros como ciudadanos tenemos, como ciudadanos paraguayos, de poder optar por una situación X para poder participar en la toma de decisiones o en las acciones que se realizan dentro del Estado paraguayo. ¿Y esta participación en qué consiste? Es un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano, que somos nosotros, en forma individual o de manera colectiva, donde se nos otorga la capacidad de opinar o influir en los procesos de toma de decisiones, en los procesos de fiscalización, de control y ejecución de acciones en asuntos públicos o privados, que le afectan en lo político, económico, social y ambiental. El desarrollo de esta capacidad le facilita al ciudadano su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en la cual él mismo se desenvuelve. En esencia, la participación es un proceso de generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano. Por lo tanto, tiene por fin que no es la participación en sí misma, sino el fin de la mejora sostenible de las condiciones de vida de la sociedad o en una sociedad del ciudadano. Para lograr esta aspiración debe necesariamente alcanzar unos objetivos que son los siguientes: fortalecer las instituciones democráticas y ejercer los derechos y obligaciones en busca del bienestar general. ¿Recuerdan ustedes que ya habíamos iniciado justamente nuestra materia con conociendo un poquitito el proceso de transición de lo que fue una dictadura para una democracia y nuestra constitución que hasta hoy nos rige, la de 1992, que justamente habla mucho, porque somos un gobierno democrático, de las instituciones democráticas y de los derechos y obligaciones que nos atañen como ciudadanos justamente. Tenemos unos mecanismos, o ¿cómo podríamos llamarle? Unas acciones, unos actos en donde yo puedo participar o yo puedo ejercer ese derecho que tengo como ciudadano paraguayo y activar justamente en lo que sería la participación dentro de la toma de decisiones o control de lo que pasa dentro del país o en algunas cuestiones en particular. La Constitución Nacional habla justamente de uno de estos mecanismos, que es la iniciativa popular. ¿En qué consiste esta iniciativa popular? Es la posibilidad que tenemos nosotros los ciudadanos, claro que con algunos requisitos de antemano, que es reuniendo varias firmas, de presentar proyectos de ley para ser tratados en el Congreso. No solamente entre ellos pueden presentar proyectos de ley o la Presidencia de la República, sino que también nosotros los ciudadanos podemos hacer eso con este mecanismo. Por ejemplo, el pedido de reforma de un estatuto, de una ley o de una enmienda constitucional, podemos hacerlo nosotros, esa petición. Esta forma de participación está contemplada en la Constitución Nacional. En el artículo 123 van a encontrar este escrito donde habla justamente de la iniciativa popular y dice: se reconoce a los electores el derecho de iniciativa popular para proponer al Congreso. Se recuerdan que el Congreso es la fusión de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿recuerdan? Para proponer justamente a este colegiado proyectos de ley. La forma de las propuestas, así como el número de electores
que deban suscribirlas serán establecidas en la ley. Y en referencia a eso les traje una información que habla justamente de esa partecita. El Código Electoral Paraguayo, que es la Ley 834/96, justamente establece que para que se dé una iniciativa popular y para que sea representativa, se precisa la adhesión mediante firma en planillas oficiales que justamente provee la justicia electoral del 2% del total de inscritos en el registro cívico permanente. Nosotros como ciudadanos paraguayos sabemos que a partir de los 18 años debemos, no es que puede ser una opción y compañía, sino que es un derecho nuestro y tenemos que estar inscritos en el registro cívico permanente. Me imagino que cada uno de ustedes así lo están, ¿verdad? Traje una información de enero del 2019 que en el registro cívico permanente estaban inscritos 4.304.498 ciudadanos, en el que se encuentran paraguayos residentes en territorio nacional, extranjeros residentes en Paraguay y compatriotas residentes en el exterior. Entonces podemos hacer un cálculo técnico justamente ahí en la tarea van a encontrar justamente una consulta para hacer un cálculo en base a estos datos de cuántas firmas o miles de firmas estamos hablando para poder presentar este proyecto, para poder presentar un proyecto de ley mediante la iniciativa popular. En nuestro país no tenemos, también está en la tarea, ¿verdad?, que les pido una mini investigación, pero no tenemos precedentes así de que se hayan promulgado leyes en referencia a una iniciativa popular, por ejemplo, porque es muy difícil. Se van a dar cuenta ustedes que la cantidad de firmas que solicita y la manera en que se tiene que hacer es muy complicado. No sé si ustedes recuerdan algunos años anteriores en donde justamente se quería solicitar la reforma y compañía de la Constitución y habían unas planillas que recorrían, inclusive ahí había gente que aparecía firmado, nunca firmó esa planilla, o gente que ya no estaba, por ejemplo, viva, estaba ahí su nombre y su firma supuestamente. Entonces eso prácticamente no corrió, porque hasta los muertos firmaban, justamente decían, y gente que nunca vio esa planilla estaba ahí su nombre y su supuesta firma. El otro mecanismo del que quería hablarles un poquitito es del referéndum. Es otra manera de poder participar y de poder estar activos dentro de la vida política, por decir, del Estado paraguayo. ¿Y en qué consiste esto? Este procedimiento nos permite a nosotros los ciudadanos ejercer el derecho del voto, del sufragio, para decidir acerca de una propuesta de resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo, de un sí o de un no. El resultado puede ser vinculante, obligatorio o consultivo, y no obligatorio. Cuando es consultivo, la interpretación del voto queda a cargo del Poder Legislativo. Un referéndum es vinculante solo sobre algunos temas. Y en cuanto a eso también les traigo un precedente que tenemos en cuanto a referéndum. No sé si alguno de ustedes llegó a participar de esto o no, éramos chicos cuando tal cosa sucedió. Se realizó un 9 de octubre del 2011 para aprobar o rechazar una enmienda constitucional. ¿Qué significa enmienda? Hay dos maneras de poder modificar o parchar la Constitución Nacional. La reforma es el cambio total y la enmienda es lo mismo que cuando tenemos un pantalón roto o algo así, entonces le hacemos una enmienda, un surcido ahí y solamente esa parte le modificamos. Es lo que pasó justamente en este 2011, donde se consultó a los paraguayos justamente aprobar o rechazar una enmienda constitucional en donde permita que los paraguayos residentes en el exterior puedan votar en las elecciones. El 78.41% de los votantes estuvo a favor del sí
a pesar de que solo participó el 12,5% de la ciudadanía inscrita en el padrón en ese entonces. Tras ser aprobado por el Congreso, esto permite que más de medio millón de paraguayos en el extranjero puedan votar, muchos de los cuales viven en Argentina, España, Estados Unidos o en Brasil. La Constitución Nacional, la original 1992, no contemplaba esto. Entonces se solicitó este mecanismo, el referéndum, y se les preguntó a los paraguayos si se le permitía a los paraguayos que residen en el exterior que puedan votar en las elecciones generales. Y ganó el sí. Entonces a partir de ahí se incorporó esa pequeña enmienda se incorpora justamente a la Constitución Nacional y a partir de ahí sí ya se le permite la votación. Existen otros mecanismos de participación ciudadana que no menciono aquí en el material para no hacer muy extenso, pero sí les paso un material de referencia, como así también les paso un material de referencia en cuanto a una investigación científica que se hizo sobre lo que es la participación ciudadana en el Paraguay para que tengan a modo de enriquecimiento sobre el tema. Espero que vayamos pudiendo realizar las tareas que le estoy mandando, que tratamos de vincular bien con la materia, pero sin muchas complicaciones. No está muy fácil, vamos por buen camino, estamos a mitad de camino ya con todo, entonces tenemos que aunar esfuerzos y no desistir. Les envío un cordial saludo y estaré a las órdenes y pendientes de cualquier consulta que tengan al respecto. Los sueños nunca tienen una fecha de caducidad, así que hay que respirar hondo y seguir. Falta poco, muy poco para llegar a buen camino, buen puerto y llegar a nuestra meta, que es culminar nuestro primer año con éxito. Saludos cordiales y nos estaremos viendo pronto.